cargo de doctora Daisy Acosta, psiquiatra. Daisy Acosta es graduada de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, especializada en psiquiatría general con su especialización en psiquiatría geriátrica del St. Francis General Hospital en Pittsburgh, Pensilvania, certificada por los Boards Americanos de Psiquiatría y Neurología, Psicogeriatría y Psiquiatría Forense. Doctora Acosta ha dedicado su vida profesional al estudio de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Tiene una amplia práctica clínica basada en República Dominicana, donde es bien conocida por su dedicación al tratamiento y cuidado de los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Es cofundadora de la Asociación Dominicana de Alzheimer, autora de muchos artículos publicados en revistas nacionales e internacionales sobre el tema en la región latinoamericana y es investigadora principal del Grupo de Investigación de Demencias 1066 en el Centro Dominicano y coordina dicho grupo en América Latina y el Caribe de habla hispana 1998-2018. A cargo también de la Cátedra de Geriatría en la Universidad Pedro Enríquez Ureña. Es pasada vicepresidente del Colegio Dominicano de Neuropsicofarmacología y de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría. Fue presidenta de la Asociación Mundial de Alzheimer 2008-2012. Y por su bien elaborada gestión se le dio el título de vicepresidenta honorífica ad vitam. Cabe destacar que es la primera mujer en el mundo en ocupar esta posición de tan alto honor. Fue nombrada miembro del Consejo Mundial sobre Demencias el pasado año para representar el mundo subdesarrollado en este consejo, que se forma luego de la convocatoria del G8 por el ministro de Reino Unido, David Cameron, preocupado por las problemáticas de la demencia y con el objetivo de encontrar una cura o tratamiento modificador para la enfermedad. Entonces, invito a doctora Daisy Acosta a que nos brinde esta charla sobre la epidemiología de la enfermedad de Alzheimer, resultados del estudio de demencia 1066, ADI Latinoamérica. Bienvenida, doctora. Pues muy buenas tardes a todos, es un placer para mí estar aquí y quiero agradecer al comité organizador en la persona del doctor Ricardo José López Contreras por esta invitación tan hermosa y permitirme conocer este hermoso país. Pues yo hoy les quiero traer no solamente la epidemiología de las demencias en el mundo, sino decirle por qué en el mundo, cómo el mundo en desarrollo nutre esas estadísticas de las que tanto hoy hablamos. Y esto se debe en gran medida a este grupo de investigación de demencias 1066, que es el brazo de investigación de la Asociación Mundial de Alzheimer, la que, como dijo quien me presentó, la doctora Romy, presidí desde el año 2008 al 2012, y que desde esa época comenzamos a nutrir lo que son las estadísticas de la epidemiología de las demencias en el mundo. Para hacerle honor a nuestras centenarias, algunas de nuestras centenarias en nuestro estudio, siempre lo hago, tenemos a doña Esperanza de Cuba con 104 años,
a Dolores de la República Dominicana con 103 años. Doña Dolores se ve físicamente muy frágil, pero está nítidamente, cognitivamente muy bien preservada. Y doña Ángela de México de 108 años. Quiero también decir que no tengo conflictos de intereses que declarar. Bien, ¿y por qué este grupo se llama 1066? Pues bien, cuando un grupo de personas preocupadas en el tema, nos dimos cuenta de que no sabíamos nada de las demencias en el mundo en desarrollo, excepto por muy pocos artículos publicados en Brasil y algunos en Cuba, decidimos juntarnos y ver qué hacíamos al respecto. Y esto sucedió durante la 14ª Conferencia Mundial de Alzheimer en Cochin, en el sur de la India, donde por primera vez se hacía una de estas conferencias en el mundo en desarrollo. Allí decidimos que teníamos que cambiar esta situación y a este grupo que formamos allí se le llamó el 1066. ¿Por qué? Porque solamente el 10% de las investigaciones se realizaban en el mundo subdesarrollado sobre este tema, donde realmente viven el 66% de las personas con demencia. Entonces nuestro objetivo era hacer investigaciones de buena calidad con el fin de aumentar estos números para parear la otra gráfica, que es donde viven las personas con demencia por la que trabajamos. Fíjense, así lucía el mapa en términos de lo que eran estudios de prevalencia en el año 2000. Primero comenzamos este grupo en el 98 y como verán, excepto por América, donde por ejemplo los Estados Unidos, Canadá estaban muy bien representados en estudios epidemiológicos, Australia, excepto por algunos, esos que están en rosado ahí, que eran estudios donde sí habían, pero no suficientemente bien representados como para tener datos y estadísticas de una región por la metodología que habían usado, y algunos estudios, como ven aquí en puntitos, en diferentes partes del mundo realmente no se conocía nada, estábamos en blanco en lo que eran los países en desarrollo. Este grupo decide, pues, en el 2004, así luce ahora este mapa, como pueden ver, estos todos son centros de investigación de demencias 1066, y esto ha hecho realmente que tengamos una representación en el mundo en desarrollo en términos de datos que van a nutrir estos datos que ya estaban que eran los países que tenían, los países ricos que tenían datos sobre demencia. Esto viene realmente a nutrir de esos números de lo que hoy hablamos, porque antes se hablaba solamente de las estadísticas del mundo desarrollado. Ahora podemos hablar de mundiales porque estamos bien representados. Y este grupo tiene una agenda de trabajo y nuestra primera agenda de trabajo fue un estudio piloto, Teníamos que hacer un estudio piloto que lo hicimos del 99 al 2002 por el hecho de que el primer problema que encontramos es realmente cómo vamos a investigar en estos mundos si no tenemos una prueba libre de sesgos educativos y culturales que nos permita abordar estudios de esta magnitud en nuestras regiones. Pues bien, como pueden ver, desarrollamos y validamos un algoritmo diagnóstico libre de sesgos educativos y culturales y además, muy importante, encontramos por primera vez datos de cómo se cuidan a estas personas en nuestros mundos, de lo que tampoco sabíamos nada. Y en este primer estudio, que fue nuestro estudio piloto, participaron 20 centros en 10 países con una muestra de 2.885 en la India, China
y en Latinoamérica, Argentina, Brasil, Chile, Cuba, República Dominicana, Guatemala, Venezuela y México. Recuerdo de manera muy distinta que el doctor López Contreras estaba en esa época en nuestro grupo y tuvo que retirarse porque en esa época hubo un terremoto que no le permitió seguir avanzando en el proyecto. Pero debo de decir también que acabamos de hacer un entrenamiento intensivo en el team de lo que va a ser el grupo de Demencias 1066 El Salvador. Pues bien, ese test libre de sesgos y culturales, esa validación de nuestro algoritmo diagnóstico, fue publicado en el 2003 en la revista Lancet. Y ya teniendo pues ese test, pues nos lanzamos a nuestra próxima punto de agenda de investigación, que fue la encuesta poblacional, o sea, cómo vamos a determinar prevalencias. 2003-2007, establecimos la prevalencia de demencia y otras enfermedades crónicas, el impacto de las demencias, la discapacidad, la dependencia, el costo económico. Antes se hablaba de los costos de demencia, pero del mundo rico. No sabíamos nada del costo en estos mundos. La dependencia también, la discapacidad que esta enfermedad produce. Y también nos atrevimos a hacer una intervención randomizada, controlada, para las personas, para el cuidado de las personas con demencia. Ese estudio base o de prevalencia tuvo un número de participantes de 21,000 participantes, 15 centros, 10 centros urbanos y 5 rurales en 11 países: Cuba, República Dominicana, México, Perú, Venezuela, Puerto Rico, Brasil. También en la India, en Nigeria, que se hizo un protocolo muy abreviado por la cantidad de idiomas en este país, y en África del Sur, en Sudáfrica, que se hizo un estudio piloto. En trabajo está en Lisboa, que es el primer centro de un país de altos ingresos que se une al grupo, el Líbano, que está en busca de recursos, Costa Rica está haciendo su estudio piloto y El Salvador, que acaba de ser entrenado. El protocolo de esa fase de prevalencia consta, el criterio de inclusión más importante es la edad. La persona tiene que tener 65 años de edad. Se hizo un censo puerta a puerta de las áreas de trabajo, hasta encontrar una muestra de mínimo 2,000 personas, 2,000 adultos mayores. En Santo Domingo tuvimos que tocar 56,000 puertas para encontrar la población de 2,000 adultos mayores. Se administraron pruebas cognitivas, entrevistas clínicas, entrevistas sociodemográficas y de factores de riesgo, examen físico y neurológico, muestras de sangre en ayuna, y las entrevistas del informante, porque ese era otro criterio de inclusión, que el paciente tuviera un informante quien nos pudiera dar los datos desde su punto de vista de los participantes. En total, unas 1,200 variables por participantes, en 21,000 personas. Esta fase, este protocolo de la fase de prevalencia fue publicado en el BMC Public Health y es de acceso público. Todo el mundo que quiera usar este protocolo simplemente tiene que, y los datos hasta ahora obtenidos para hacer cualquier artículo, simplemente tiene que pedir un permiso y es de libre acceso. Entre algunos de nuestros hallazgos más importantes fue la prevalencia 1066 comparada con la demencia DSM-4. Y vamos a ver la prevalencia en nuestros mundos. Si ven aquí, la parte morada es la prevalencia DSM-4, according al DSM-4. Si ven la parte roja, es la prevalencia de acuerdo al algoritmo diagnóstico 1066.
Como pueden ver, de acuerdo al DSM-4, por ejemplo, en la India prácticamente no existe la demencia. Y si vamos a Perú rural, también es no existente. Y en nuestros países, por ejemplo, en Caracas, Venezuela, en México, realmente la prevalencia es muy bajita. Pero vemos todas estas personas aquí que el DSM-4 no fue capaz de identificar. ¿Y por qué sería eso? Nos preguntábamos, ¿sería que nuestro algoritmo está haciendo algo mal o qué está pasando? Entonces llegamos a la conclusión, después de ver que, por ejemplo, en la India, en Perú, en México, las familiares nos reportan deterioro cognitivo, aún ese sujeto tenga 3, 4 pruebas cognitivas que no responden bien. Entonces, esto es porque el DSM-4 tiene un criterio de inclusión que es que tiene que haber deterioro funcional y social para que la demencia sea diagnosticada. Ustedes saben que las expectativas de lo que son nuestros ancianos en esos mundos y en Latinoamérica también, aunque en menor grado que en Asia, las expectativas que tenemos de la función de una persona adulta mayor o de su socialización es diferente a otros países. De manera que todas estas, y si pueden ver antes de cambiar la gráfica, también quiero hacer la salvedad que dentro de todos los centros 1066, la República Dominicana, Cuba y Puerto Rico, el Caribe insular, tiene la más alta tasa de demencias. Bien, entonces fíjense, queríamos validar nuestro algoritmo diagnóstico, porque dijimos, cuidado si algo anda mal. Pero ¿qué pasó? Que toda esta franja que ustedes vieron aquí, cuando volvimos 3 años después en nuestro estudio de incidencia, perdón, ¿por dónde ando? Encontramos que todas estas personas que estaban aquí sanas, aquí no necesitaban cuidado para nada porque eran unas personas que funcionaban bien, estas necesitaban algún tipo de cuidado y estas mucho cuidado. Vimos al seguimiento que todas estas gentes sanas realmente comenzaron a necesitar cuidado, algún tipo de cuidado o mucho cuidado, señal de dependencia. Lo que quiere decir que estos pacientes que el DSM-4 realmente no identificó fueron pacientes que evolucionaron a demencia. Y aquí podemos ver, de acuerdo al Clinical Dementia Rating Scale, cómo también estas personas que estaban aquí en la base, cuando seguimos en el follow-up, en el seguimiento, estas personas tenían demencia ligera, estas demencia moderada y la severa, aunque eran muy pocas en el seguimiento, pero eso lo consideramos por la alta mortalidad de los pacientes con demencia en estadio severo. De manera que es una validación diagnóstica de nuestro algoritmo 1066. Y aquí está la publicación en el Lancet de la prevalencia de demencia en Latinoamérica, India y China. Así se publica nuestro estudio en ese aspecto. También valoramos o estudiamos la prevalencia del deterioro cognitivo leve y vemos también cuando quitamos el controversial aspecto del deterioro cognitivo leve, que es la pérdida subjetiva de memoria de Peterson, automáticamente la prevalencia de MCI aumenta. Y podemos ver que esta es nuestra prevalencia de MCI, la parte más alta de prevalencia de deterioro cognitivo leve fue en Puerto Rico, y aquí está la incidencia anual de demencia, o sea, aquellos que de deterioro cognitivo leve pasan a demencia, y vemos aquí que nuestra muestra en todos los países
el índice fue de más o menos de un 4 a un 16%, más alto en Venezuela, más bajito en México rural, y en el Caribe, Puerto Rico y República Dominicana más o menos van a la par. ¿Se puede saber qué pasó aquí? Ya. ¿Ok? Entonces, en general, la media del paso de deterioro cognitivo leve a demencia en nuestros mundos es de 7.4% como una media. También publicamos el impacto de la demencia y podemos ver que entre todas las enfermedades crónicas, la demencia fue la causa número 1 que contribuye a discapacidad y dependencia. Demencia con un factor atribuible a la población en términos de dependencia de un 36%, comparado a parálisis y debilidad de las extremidades, que fue la segunda causa, de dependencia en nuestros mundos, seguido por el ictus, la depresión, los daños visuales y la artritis. Fueron las 6 causas principales de dependencia. Pero como pueden ver, la demencia fue la causa número 1 de dependencia y de discapacidad, con un factor atribuible a la población de un 25%, comparado, por ejemplo, con el ictus, que nada más tuvo un 11.4%. Las necesidades de cuidar, de necesidad de una persona que necesita ser cuidado la mayor parte del tiempo, atribuible a diferentes condiciones, pudimos ver que demencia tuvo el mayor factor atribuible a la población en términos de cuidados, con un 65%, comparado, por ejemplo, ¿será que estoy pisando algo que le quito la corriente a esto? Con 3 enfermedades o más diferentes, solamente un 23%, y la depresión mayor de un 2%. O sea que de nuevo la demencia viene siendo esa enfermedad que necesita más cuidado de todas las otras enfermedades crónicas. Y siguiendo en nuestra agenda 1066, nos vamos a la fase de incidencia. Ya después volvimos a terreno en 2008-2010 para ver qué había pasado con aquellas personas que estaban sanas, ver si habían desarrollado demencia o algún otro tipo de enfermedades crónicas, cuáles eran los factores de riesgo que llevaron a esas personas a demenciarse, y también queríamos saber el curso que habían tenido esas personas, la mortalidad que habían tenido y de qué habían muerto. De manera que ahí volvimos y en esta parte de incidencia participaron 10 centros en 7 países con el tamaño de la muestra de 12.887 personas. De nuevo Cuba, República Dominicana, Perú, Venezuela, México, China y Puerto Rico, porque realmente estábamos siguiendo la misma población. Es una población que la tenemos muy con nosotros, la visitamos en todas las Navidades, nos cuidamos de que cuando cumplen años, llamarlas, darles seguimiento durante los años para poder de nuevo volver a ellas y ver qué ha pasado con esa población. Y aquí lo que quiero demostrar es que este estudio aportó 40.227 años persona de seguimiento. Y con esa cantidad de años persona es el estudio más grande de incidencia que se ha hecho, no solamente en el mundo subdesarrollado, sino en el mundo. Porque un estudio de incidencia tiene más validez a más años personas. ¿Y qué es un año persona? Un año persona es la cantidad de tiempo que esa persona ha estado expuesto a padecer de demencia
de un tiempo a otro tiempo. O sea que con esos 12,000 participantes, cada uno contribuyendo 100 años personas, eso lo hace un estudio de mucha validez. Y bien, en esa fase de incidencia encontramos los resultados de demencia, de ictus, dependencia, mortalidad, los factores de riesgos cardiovasculares. Recuerden que estas personas todas tuvieron, se le hizo muestras de sangre, si fumaban, si no fumaban, la glicemia en ayunas, los colesteroles, los triglicéridos, los folatos, la B12, las pruebas tiroideas, las albúminas y todas las medidas antropométricas. También tomamos en consideración los factores del desarrollo y la apolipoproteína E y otros factores genéticos también fueron medidos. Y la fragilidad de esas personas fue tomada en consideración. En ese estudio de incidencia, estos son los cohortes, la cantidad de personas, ven que son 14,896. Voy a mencionar la República Dominicana, ya que es de donde vengo. Nuestro cohorte fue de 2,011 personas y contribuimos con 5,561 años personas para un total de todos los centros, repito, de 40,227 años personas, lo que lo hace un estudio sumamente robusto. Entonces, aquí vemos lo que nosotros llamamos el riesgo de competencia. Y es qué pasó con todas estas personas que estaban sanas. Este grupito se pierde en el seguimiento, eso es lo que uno espera en un estudio como este. Estas personas, que es la mayoría, ¿verdad?, se entrevistan, pero van a seguir sin demencia. Estos entrevistados con demencia incidente y fallecidos sin demencia. Estas son las gráficas de la incidencia por centros en cada uno de nuestros centros, y como podemos ver de nuevo, la demencia incidente realmente fue no detectada en toda su magnitud por el DSM-4, que era el que estábamos usando en ese momento. Ya tenemos el DSM-5. El DSM-5 es un poco más sensible porque se quitó el deterioro en el funcionamiento social y funcional. Entonces lo hace más asequible a nuestra población. Eso ya se validó en la India respecto al DSM-4. Y vemos aquí que toda esta población es incidente también en México, igual que la prevalencia en México rural, también tenemos ese hallazgo. Y este estudio de incidencia, de nuevo, fue publicado en el Lancet, de nuevo. Esta es la intervención que hicimos, que se llama, acuérdense que fue una intervención randomizada, controlada, en la que tomamos 30 familias con demencia a las que se le aplicó la intervención y 30 familias también con demencia en que no se aplicó la intervención, con la intención de que si los resultados eran positivos, por ética, teníamos que volver a esas 30 familias en las que no se hizo la intervención. La intervención era muy simple, de visitas semanales, instruyendo a toda la familia cómo manejar diferentes tipos de trastornos de conducta, por ejemplo, la incontinencia, los trastornos nocturnos, etc. Estas son las publicaciones de la doctora Mariela Guerra del Perú y de Gavarilova, porque esto se hizo también en Rusia, esta intervención, con resultados positivos. Y de nuevo, aquí ya 2011-2014 se hace el estudio INDEP. Para mí, uno de los estudios más lindos del 1066, donde la República Dominicana no participó. Y se hablaba del impacto de las necesidades de cuidado sobre el funcionamiento de un hogar.
Lo que buscaban ahí era qué pasa en una casa donde se discapacita a una persona, cómo eso altera la función familiar, cómo eso altera la economía, cómo eso altera el cuidado. Es un estudio cualitativo con resultados lindísimos. Y este estudio fue auspiciado por el Council de Economía y Social del Reino Unido. En ese estudio de INDEP participaron 7 centros en 4 países, Perú, México, China y Nigeria. El tamaño de la muestra fueron 877 hogares entrevistados, y en esos hogares con un total de 3.177 residentes. Y aquí están las publicaciones del estudio INDEP. Y ahora estamos en terreno. La República Dominicana ahora mismo tiene colectadas 1.300 entrevistas ya. Nos falta mucho porque eso es un estudio para terminar en el 2019-2020, pero ya estamos bastante avanzados. Este estudio se llama Vida a los Años. En este estudio estamos participando 10 centros en 7 países, con un tamaño proyectado de la muestra de 13.000 personas. Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, México, Perú, Venezuela y China. Y aquí queremos saber cuáles son los cambios que han pasado en 10 años respecto a la prevalencia de demencia, el patrón social de las enfermedades crónicas no transmisibles y cuáles son los factores de riesgo subyacentes. Queremos saber si está mejorando la cobertura, la efectividad y la igualdad de los servicios de salud para los adultos mayores. ¿Realmente ha mejorado esto en nuestros países? ¿Está la morbilidad comprimiéndose o expandiéndose? Y es esta tendencia distribuida de manera equitativa en términos de género, educación y posición socioeconómica. Estamos evaluando la tendencia a largo plazo de la prevalencia porque estamos haciendo un nuevo estudio de prevalencia. ¿Por qué? Porque ahora se dice que en algunos de los países ricos la prevalencia está disminuyendo por salud pública, o sea, se está prestando mucha atención en los factores de riesgo, sobre todo factores de riesgos cardiovasculares, y eso ha mostrado una disminución en la prevalencia en algunos países. Pues nosotros queremos saber qué está pasando en nuestros países, porque si no está disminuyendo y en los otros sí, entonces las asociaciones de Alzheimer, tenemos realmente que presionar a nuestros gobiernos para que se hagan campañas efectivas de salud pública donde estos factores de riesgos puedan ser controlados. Queremos modelar resultados como el averaje de las expectativas de años vivido en discapacidad y dependencia. ¿Para qué nos hacen vivir tanto si nos van a dejar vivir discapacitados? Entonces tenemos que enfocar en indicadores de fragilidad, que eso estamos haciendo en este estudio. Y la fragilidad se puede identificar con los criterios de Fright. Entonces, si usted identifica fragilidad, esa es una población target para ser intervenida y evitar discapacidad. Ese es uno de los objetivos principales de ese estudio. Queremos completar también una fase final de incidencias 1066, estudiando los efectos a largo plazo de los factores de riesgos cardiovasculares y otros factores de riesgos estudiados en el estudio base 2004-2006 sobre la incidencia y mortalidad de demencia. No traje aquí la gráfica de mortalidad, pero la mortalidad es 3 veces mayor en los pacientes con demencias que aquellos adultos mayores con otras enfermedades crónicas sin demencia.
Sobre todo esa mortalidad fue más alta en China y en República Dominicana. Estos son los artículos de cohorte que también fueron publicados de nuevo acceso público. Y los estudios de prevalencia a nivel mundial en el 2004, repito esta gráfica porque como ustedes pueden ver, ahora el mundo subdesarrollado está representado para nutrir estas estadísticas que teníamos aquí. Entonces vamos a ver qué pasa. El doctor Martin Prince, quien es que dirige o es el líder del grupo 1066 desde el King's College de Londres, y es realmente nuestro mentor. Yo dirigí la Asociación Mundial de Alzheimer desde el 2008 y nos hicimos el propósito de que todos los años íbamos a hacer un reporte mundial sobre un tema. El primer reporte en el 2009 fue el impacto de las demencias, las prevalencias, después la economía de las demencias, porque ya tenemos datos, ya no es de los ricos, ahora es del mundo. ¿Cómo el mundo? ¿Qué está pasando en el mundo con las demencias? No quiero desestimar, esto no es nada más los estudios del 1066, porque realmente en Brasil tenemos estudios muy válidos del profesor Nitrini y en Cuba también estudios muy válidos del doctor Gibre, que también se aúna a nuestro grupo. Entonces, todos esos reportes realmente ya son mundiales, incluyendo los datos tanto de los países ricos como de los países pobres. Y ya estos son datos que nos permiten, al nosotros haber nutrido esas estadísticas, hoy podemos decir que en el mundo, en el 2010 se estimaron unos 36 millones de personas en el mundo con demencia. 2013, 44 millones, a duplicarse cada 20 años a 76 millones para el 2030 y 135 millones para el 2050. Como ustedes pueden ver, estamos hablando de unas proporciones epidémicas. Y yo siempre digo que por cada uno de estos pacientes con demencia no podemos olvidar a aquellos que cuidan. O sea que por lo menos usted tiene que, este es el segundo paciente invisible. Por tanto, esas cifras tienen que duplicarse, porque nada podemos hacer con las personas con demencia si no incluimos a aquellos que cuidan. Y fíjense, también pasamos a nutrir, estas son el aumento. Este es el reporte mundial de Alzheimer 2009 que les acabo de describir y esto fue puesto al día en el 2015 para estimar de nuevo las prevalencias y de nuevo estimar los números. Y la prevalencia de demencia estandarizada por edad y por región, como podemos ver, América Latina y el Caribe es donde va a existir el mayor aumento de demencias, a un 200%. O sea que es en estos mundos y en términos relativos, África. Porque en África se estimaban pocas personas y menos personas de edad, y recuerden que la edad es el factor de riesgo mayor, y por supuesto Asia, que es donde realmente está la epidemia. Pero en términos de aumentos proyectados, América Latina y el Caribe se llevan la delantera. Y estos son el número de personas con demencia en las Américas. En el 2010 se estimaron 7.081 millones de personas, y miren cómo va a aumentar a casi 28 millones para el 2050. Claro, estas personas con demencia se encuentran más en Norteamérica, que es la parte azul, en América Latina, que es el rojito aquí, y el Caribe insular. Pero es donde habrán más personas con demencia. En términos, no es donde hay mayor número, pero mayor crecimiento en términos relativos. Y esta es la distribución mundial de la incidencia de demencia, que tenemos 9.9 millones de casos nuevos por año. Esto es 3 veces más que el SIDA.
El SIDA tiene 7 millones por año y aquí tenemos 9 millones, o sea que tenemos una epidemia que es peor que el SIDA. Y como vemos aquí de esta incidencia, tenemos un 25% en Europa, un 49% en Asia, Latinoamérica y Norteamérica un 18% y en África un 8%. Y recuerden que se diagnostica un caso nuevo de demencia cada 3.2 segundos. ¿Y dónde está el impacto de las demencias? ¿Dónde está distribuido este impacto? Pues veamos. ¿Dónde están la mayoría de los adultos mayores? Los rojitos es el G7, o sea, los 7 países más poderosos del mundo. Aquí están. En los otros países es donde está la verdadera cantidad de personas adultas mayores. No es en los países ricos. Los casos de demencia, el porciento, no es en el G7 o el G8, es en los países nuestros. El aumento del 2015 al 2020 no va a ser en los países ricos, es en nuestros mundos. Y los costos, ahí sí, los costos están en los países ricos. Nosotros tenemos un mínimo costo de las demencias. ¿Y por qué? Porque las familias cuidamos. El cuidado formal es prácticamente no existente. Entonces ahora los ricos quieren aprender de nosotros. Los ricos prefieren ahora que las familias cuiden y pagarle a las familias para que cuiden. Nosotros pagamos en que el gobierno ni siquiera se entere de lo que estamos pasando y el que cuida tiene que dejar de trabajar para cuidar, lo que empobrece aún más a las familias. En términos de costos, ahora podemos hablar de costos, porque nuestros costos están también incluidos. Entonces, como pueden ver, en el 2010, que no está aquí, se estimó que esta enfermedad costaba 604 billones de dólares por año, equivalente a 1% del Producto Mundial Bruto. Pero hay una cosa que no disminuye, y es el número de personas envejeciendo. Entonces, de manera que se estimó de nuevo ahora en el 17 y es la enfermedad del trillón de dólares. Aumentar a 2 trillones de dólares para el 2020 o 30, para el 2030. O sea que estamos hablando que, señores, hay 2 cosas que mueven al mundo, que son los sentimientos y los bolsillos. Y esta enfermedad está acabando con el sistema de salud. Por tanto, por primera vez, todos los científicos están reunidos poniendo sus datos sobre la mesa. Vamos a ver qué hacemos con esta enfermedad porque está realmente llevando a bancarrota el sistema de salud. Entonces, fíjense que los costos de demencia en las Américas, tenemos que en las Américas el costo es de 235.800 billones de dólares y de eso Norteamérica tiene los 213 billones, América Latina 19,82 billones y el Caribe insular 2.098 billones. O sea que solamente el 11% de los costos, los 23 billones de dólares, corresponden a América Latina y el Caribe, que es donde viven el 44% de las personas con demencia. O sea que nosotros, con tan pocos cuidados formales, los costos son mucho menores. Y fíjense, esto dice todo. Tenemos que se diagnostica un caso cada 3 segundos. Tenemos que hay 46 millones de personas con demencia en el mundo, en el 2015, y este número se va a doblar cada 20 años a 131 millones de personas. Tenemos que es la enfermedad del trillón de dólares, de 2 trillones para el 2015, como le acabo de decir. Y si la enfermedad de Alzheimer fuera una economía, la enfermedad de Alzheimer fuera la 18ª economía más grande del mundo. Más grande que Google, más grande que Apple.
Y aquí vemos cómo el número de personas con demencia por región, y vemos que en nuestra región tenemos ahora mismo 9.4 millones, y como les dije, es la que tiene más alto, donde va a haber más aumento, a casi 30 millones. O sea que tenemos proporciones que nos asustan y que los gobiernos debieran de estar preparados para enfrentar esta epidemia. Y que en el 2050, 68, y se habla de un 76% de estas personas viven en el mundo subdesarrollado. Entonces, con estos datos que el Grupo 1066 ha nutrido, ¿verdad?, a los datos de los países ricos, ya se comienza a poner atención a la enfermedad con el esfuerzo de todas las asociaciones de Alzheimer del mundo, que es la sociedad civil. Nada más poderoso que la sociedad civil cuando dice, hay que hacer algo. Por eso, en el 2015, el primer ministro del Reino Unido, David Cameron, reúne a los 8 países más poderosos del mundo a que hablen de qué se va a hacer con esta epidemia que está acabando con los bolsillos de los sistemas de salud. Y cuando oyen todo esto, la Organización Mundial de la Salud declara que la enfermedad de Alzheimer es una prioridad de salud pública. Y Margaret Chan, que es el Director General de la Organización Mundial de la Salud, convocó de una manera histórica, es un hito histórico en la Organización Mundial de la Salud, una reunión de ministros de salud del mundo. Representaron 80 países y hubo una llamada de acción. No hubo compromiso, pero sí real, una resolución de la Asamblea Mundial de la Salud, y se estableció un observatorio mundial de las demencias. O sea, la Organización Mundial de la Salud está observando el comportamiento de las demencias en el mundo. Hay varios países que están en este pilotaje y la República Dominicana es uno de ellos. Entonces, ¿qué hemos obtenido? Bueno, todo el mundo usa nuestros números, nadie oye hablar de otra cosa más que de estos números. Hay un conocimiento contundente de que la carga de esta enfermedad están en los países de bajos y medianos ingresos. Yo recuerdo cuando comenzamos esto, que salimos esta gráfica, yo le decía a la gente, no, donde hay más demencia en los países pobres. Nos decían, están locos ustedes en los países ricos porque ahí es donde hay viejos, ahí es donde vive la gente. Les decía, no, es que es un asunto de números. Bueno, ya eso está establecido y todo el mundo sabe que la carga está en estos países. El otro punto es que cuidar ahora mientras esperamos una cura para el mañana. Ustedes saben que se formó el Consejo Mundial de Demencias, cuyo objetivo, del que también fui miembro, es encontrar una cura para el 2025. En la manera en que van las cosas, yo dudo que una cura se encuentre para el 2025, pero créanme que ahí están todas las farmacéuticas y todos los científicos viendo lo que van a hacer. Pero yo digo que el cerebro nos lo puso Dios para que veamos que somos chiquititos. El cerebro es complicado y lo que sirve para una cosa sirve para otra. Como nos decía quien hablaba ahorita, y nos decía, no, es que entonces los efectos laterales de las mononucleares, de qué sé yo qué cosa, es complicado porque tú arreglas una cosa y daña otra. Todas esas enzimas que tú tratas de inhibir, están inhibiendo otras cosas que son importantes. Entonces, ha resultado ser muy complicado esta enfermedad. Entonces, otra cosa es el abordaje a nivel de salud pública en el tratamiento y en el cuidado, que ya la Organización Mundial de la Salud así reconoce, y de hecho la Organización Panamericana de la Salud lanzó un plan para la región latinoamericana y la Organización Mundial de la Salud también. Hay un reconocimiento importante en la promoción de la salud cerebral y la reducción de los factores de riesgos para demencia. Muy importante esto.
y nuevas prioridades para la investigación. También hemos obtenido un aumento en el interés en la promoción de la salud cerebral y la prevención de demencia. Y evidencias recientes sugieren una disminución en la prevalencia de demencia, como yo les decía ahorita. Y esto se publicó en el Lancet, fue el editorial del Lancet del 2015, y ellos dicen: las proyecciones del reporte mundial de la Asociación Internacional de Alzheimer para el 2050 son alarmantes, pero es importante tener en cuenta que son solo proyecciones, que la oportunidad de asegurarnos de que esta perspectiva sombría para el 2050, especialmente para los países de bajos y medianos ingresos, no sea más que una ficción. ¿Por qué? Porque podemos controlar los factores de riesgo. Entonces hay dos conceptos epidemiológicos claves que yo quiero que veamos. ¿Qué es la prevalencia? Esta es la prevalencia. Y esta es la incidencia, esta es una bañera, ¿verdad? Aquí están todos los casos actuales que tenemos de demencia. Y aquí están todos los casos que entran. Y aquí está la duración. Los pacientes con demencia no se recuperan, ¿verdad? Por tanto, es la muerte. ¿Y qué es la prevalencia? La prevalencia es igual a la incidencia por duración. El denominador es la población a riesgo, que son los viejos. El denominador común no va a desaparecer, porque seguimos envejeciendo y eso es un factor innegable e inexorable. Pero ¿qué pasa? Que al crear más conciencia, al haber más formas de cuidar, de entender, la gente está durando más con demencia. Entonces, por menos casos que incidan aquí, si estos no mueren, esta prevalencia queda igual. Esos son dos conceptos epidemiológicos que tenemos que entender. Entonces, fíjense, el doctor Prince ha hecho una revisión respecto a ver si es verdad que la prevalencia está disminuyendo y encontró 9 estudios con hallazgos no consistentes. Por ejemplo, estudio en el UK y en España, en Zaragoza, y un estudio representativo nacional encontró que hubo una reducción, aunque no significativa, en el estudio de Zaragoza, en estos 3 estudios. En el estudio de Indianápolis, Estocolmo, Alemania y Gothenburg, la prevalencia permaneció estable. Y en Sweden y en Japón, la prevalencia aumentó. Entonces, los hallazgos no son consistentes. En estudios de incidencia, en Indianápolis, el estudio Framingham, el estudio Framingham, y encontraron que hubo una reducción, al igual que un estudio en Alemania. Y la incidencia permaneció estable en un estudio en los Estados Unidos, en Nigeria, y también hubo reducción en uno aquí en Estocolmo. Hay consistencia en una reducción en la incidencia, pero solamente en 8 estudios. La mortalidad, hubieron 4 estudios en que la mortalidad fue estable en 2 de ellos, aumentada en uno y reducida en otro, pero son muy poquitos estudios. Entonces, ¿cuál es la interpretación de todo esto? Ya no los aburro más. Primero, no hay evidencias que desplacen el aumento constante de la prevalencia de la demencia con la edad. Con la edad, la demencia sigue aumentando. Las evidencias para disminución de la incidencia específica a la edad es más consistente, pero todavía dudosa. Y las evidencias sobre la duración, o sea, la sobrevivencia con demencia, es limitada para llegar a una conclusión. Y la mayoría de los modelos presentes sugieren disminución de la incidencia balanceada por un aumento en la sobrevivencia.
y hay potencial para aumento de la prevalencia en países de bajos y medianos ingresos en la ausencia del progreso de control de los factores de riesgos vasculares. El envejecimiento de la población es la causa más importante de esta epidemia y es simplemente inexorable. Este es otro aporte de nuestro grupo y es la adicción de varios PhDs a la región que fue auspiciado por la Wellcome Trust, un orgullo nuestro. Y este es el grupo de investigación de 66, esta es nuestra página web, ahí pueden encontrar nuestras publicaciones, que llevamos más de 150 publicaciones, de manera que ese número 10 yo creo que ya lo sobrepasamos y está a la par con ese 66, con esa gráfica que les dije al principio. Quiero darle las gracias al doctor Martin Prince, a nuestros auspiciadores, que han sido muchos, y a toda la familia 1066 por la quien hablo. Así es que muchísimas gracias.